Mi nombre es Esther Elizabeth Azoque Gawancela, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ciencias Psicológicas. A continuación estaré explicando sobre la psicolingüística, su desarrollo y su historia también, ya que debemos conocer desde dónde se originó la psicolingüística para poder entender este término. ¿Qué es la psicolingüística? La psicolingüística es la parte en la que la psicología se dedica a estudiar las formas en el cual el ser humano va adquiriendo el proceso del lenguaje. También se puede concebir o conocer como la psicología del lenguaje, ya que esta disciplina describe la estructura en el lenguaje que incluye su gramática, el sistema de sonido y también su vocabulario. Como cualquier otra ciencia, la psicolingüística también tiene un objetivo en común, el cual indica que trata de comprender o explicar los procesos en el cual se produce el lenguaje. También conocer los mecanismos cognitivos cerebrales que permiten expresar nuestras ideas, sentimientos a través de un sonido que lleva un mensaje sobre lo que vamos a hablar o sobre lo que decimos. Existen diferencias entre psicología y psicolingüística, ya que por varias décadas se ha venido denominando que son iguales. Sin embargo, existen diferencias. Cada uno tiene su rama de estudio o su estudio. La psicolingüística, estudia los elementos formales del lenguaje que emplean métodos racionales y parte también de materiales verbales que han sido producto de situaciones ideales. Mientras que la psicolingüística, se preocupa en conocer cómo los individuos procesan el lenguaje utilizando métodos científicos y partiendo de lo material, que han sido producto de lo racional. Existen campos en la psicolingüística. La primera es la comprensión. La comprensión es un proceso en el cual se va haciendo una creación mental, por el que se parte de ciertos datos que aportan a un emisor. Aquí es donde el receptor crea una imagen del mensaje que quiere transmitir y para ello es necesario tener un significado de los datos que vayamos a recibir. Esto se utiliza cuando hacemos referencia a cualquier información que pueda ser utilizada y llegar con un buen mensaje o un mensaje que sea comprendido. La producción es cuando se produce de una forma ya sea verbal, oral y escrita. Aquí es donde se describe todas las etapas en el cual un concepto que es transmitido al receptor llegue de una forma lingüística. Dentro de la lingüística podemos conceptualizar los procedimientos del lenguaje, ya sean naturales o también la inteligencia artificial. Para ello, tenemos que tener en claro los componentes del lenguaje. Los componentes del lenguaje, la primera es el fonema. El fonema es una pequeña unidad en la que se establecen distintos significados en una lengua. El morfema es la unidad más pequeña y esta está encargada de significados. Aquí podemos encontrar lo que son los prefijos, los sufijos. La sintaxis. Estas son combinaciones de palabras las cuales forman oraciones. Y por último tenemos el discurso. El discurso es un guión de oraciones, es el conjunto de morfemas y de sintaxis que conforman una oración, pero esta debe mantener coherencia y sentido. El sistema de procesamiento lingüístico permite que al fonoaudiólogo pueda habilitar y rehabilitar todos los niveles lingüísticos, ya sean agrupados de modo visual o auditivo. Aquí realizan procesos lectores, mientras que en los ortográficos estos llegan a realizar procesos escritos. Por ende, tenemos un tipo de procesamiento, que es el bottom-up. Esto está dirigido por los datos sensoriales de entrada. Aquí el primero en reaccionar es el estímulo. Capta información, luego
pasa esta información captada a la imagen de retina para que luego realice procesamientos y con el fin de llegar a un concepto de idea. Mientras que el otro tipo de procesamiento es el top-down. Este está dirigido por la hipótesis o expectativa. Esto lo que tiene que primero hacer es mantener un concepto de idea, realizar los procedimientos respectivos, luego mandar una imagen retina. ¿Para qué? Para que el estímulo dé la respuesta después de haber captado o realizado un concepto claro. El lenguaje es la configuración y la forma que tiene el ser humano para poder comunicarse. Este se lleva a cabo mediante un conjunto de signos, que pueden ser orales o como escritos, que a través de su significado existe una relación que permite expresar y la comunicación humana. También el lenguaje es posible gracias a diferentes funciones que realiza nuestro cerebro. Estas funciones están estrechamente relacionadas con lo que se denomina la inteligencia y la memoria lingüística. En el lenguaje humano se utilizan dos articulaciones para manejar el habla y la expresión. La doble articulación es sonidos con signos. Aquí ingresa lo que es los fonemas y los morfemas. La combinación de palabras ingresa la sintaxis, número ilimitado de oraciones, es decir, que el ser humano puede ocupar un sinnúmero de oraciones, mientras que el lenguaje animal es delimitado, tiene un cierto límite, ya que este se basa solamente en uso de señales sonoras, visuales, olfativas, o esto utilizan a modo de comunicación como un signo para señalar un referente o un significado. El lenguaje animal también no puede crear ni utilizar símbolos. Los únicos que han podido utilizar signos, ciertos signos y signos bastante limitados son los gorilas, los chimpancés. Estos animales han sido utilizados para realizar experimentos sobre el habla. También los animales solo tienen voz, no tienen los signos de expresión, y esta tiene solamente una articulación, que es la explicación, que da la explicación en el PG del 107. También el origen natural, que da señales para poder comunicar en su entorno. Por lo tanto, existen conjeturas tradicionales en la que en la antigüedad existían teorías y tradiciones del lenguaje. La teoría del Wawau es la primera teoría que menciona que el origen del lenguaje estaría en las onomatopeyas. La segunda teoría es la del Ai. Esta teoría era apoyada por Darwin, que afirmaba que la raíz inicial del lenguaje era construida por una interjección con el apoyo de los sonidos fisiológicos. Estos podían ser inspiraciones, gritos de dolor. También guardaba una relación con las vocales y las consonantes. La tercera teoría es la del ding-dong. En esta, Max Miller defiende que el lenguaje se origina en las conexiones naturales. Estas podían ser en la arbitrariedad entre sonidos y significados. El lenguaje surgía porque el ser humano reaccionaba a los estímulos del mundo, es decir, a la información que los sentidos emitían a su cerebro. La quinta teoría es la de la. Esta teoría considera que el lenguaje surgió del lado romántico de la vida, y esta es utilizada para emitir sonidos que eran asociados con el amor, el fuego, la canción, la risa, ya que esta explicaba diferentes componentes emocionales y también cognitivos. Por lo tanto, mencionaba que esto hacía de emanar sonidos o expresiones para poder desarrollar el lenguaje.
Existen dos áreas que están relacionadas con el lenguaje o es el área donde se produce el lenguaje. La primera es el área de Broca. El área de Broca es la parte en la que el cerebro se encarga de la articulación del lenguaje y sus formas. Por lo tanto, se puede mencionar que tanto la escritura como el habla están proporcionados sobre sistemas nerviosos centrales que están especializados en la producción de un mensaje. Este mensaje con coherencia interna y articulado mediante fracciones del lenguaje correspondientes, ya sea letras o fonemas, es decir, que esta área funciona haciendo posible el uso del lenguaje en un sentido abstracto y también de una forma lectoescritura. El siguiente área es la de Wernicke. Este menciona que el principal componente es la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, esta región es más importante que todo el cerebro para el funcionamiento intelectual y superior. También esta se encuentra ubicada sobre la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvalación, en la parte superior del glóbulo frontal. Por lo tanto, si llega a sufrir cualquier lesión en una de estas dos áreas, se denomina afasias. Las afasias están causadas por diferentes accidentes cerebrovasculares o también por un traumatismo craneoencefálico, una infección cerebral o un tumor. Esto también puede afectar a una de estas dos áreas y provocar afasias, dejando que una de las áreas deje de funcionar. Si se llega a lesionar en un lugar, los síntomas pueden aparecer después de un buen tiempo. Puede ser trastornos sensoriales o tal vez trastornos motor o puede ser los dos. Los tipos de afasias y sus características podemos ver lo que es las afasias de Broca y de Wernicke. La afasia también puede dar una hipoxia. Ya, la hipoxia se presenta cuando no llega suficiente oxígeno a nuestro cerebro. Entonces el cerebro, como necesita un suministro constante de oxígeno y nutrientes para funcionar, este llega a dañarse y provocar afasias. El cerebro y la lateralización del lenguaje. Este término es utilizado para aludir el hecho en el que la mayor parte de las estructuras neuronales están implicadas en el procesamiento de estímulos. Estos son lingüísticos y están situadas en el hemisferio cerebral izquierdo. Entre ellas tenemos un ejemplo como es en el área de Broca. Está situada en el glóbulo frontal inferior y el área de Wernicke está localizada en la confluencia de los glóbulos parietales y el glóbulo temporal. El hemisferio izquierdo está considerado como el dominante para las personas diestras, mientras que el 95% de los diestros tienen localizado en el hemisferio izquierdo, mientras que el 5% está en el hemisferio derecho. Y hay un 70% que se usa el hemisferio izquierdo, mientras que el 15% usan el hemisferio derecho. Y solamente hay un 15% que trabajan con la bilateral de las dos áreas, ya sea izquierdo o derecho. La función visoespacial está representada en los dos lados en los hombres, mientras que hay un mayor desarrollo en el lado derecho en las mujeres. El nivel de esta escolaridad también depende de la lateralización del lenguaje. Y además aquí influye en la edad en el que se puede organizar el lenguaje. Cuando nace la lateralización, está integrada en la simétrica.
En el siguiente nivel o cuando ya vaya desarrollándose, está integrada en la bilateralidad. También aquí las afasias son más frecuentes. Lo que es en la afasia de Roca, esto se desarrolla en la adolescencia y en la juventud, mientras que las afasias de Wernicke comienzan a aparecer o muchas veces dan a partir de los 50 años. Entonces, quiere decir que depende mucho de la edad del desarrollo del ser humano. Modalidades del lenguaje. Hay 3 modalidades que tiene el lenguaje y la comunicación. Es el habla, la lectura y la escritura. Cada una de estas tienen 2 rutas, una ventral y otra dorsal. La ruta ventral léxico-directa está denominada así porque es una vía de acceso rápido al significado de la palabra o de la semántica. Por lo tanto, esta se emplea en la imagen mental del concepto para tener una condición o poder codificar los fonemas de cada uno, sabiendo que la semántica en la memoria léxica es la fonología, la morfología, la sintaxis que se encuentran en el área de Wernicke. El almacenamiento léxico envía la información al área de Broca. Aquí es donde se encarga de mandar ordenadamente las articulaciones de la palabra, mientras que la ruta dorsal, que es léxica y fonológica, esta vía es más lenta, ya que está relacionada con la articulación de las palabras, la asociación o representación fonológica y no representaciones semánticas. También esta vía se emplea cuando decimos palabras o no conocemos conceptos en sí y no tenemos una imagen mental ya planteada o en el almacenamiento léxico. En el área de Wernicke se conecta con el giro angular, que es su zona inmediata, ya que ésta se encarga de relacionar los fonemas que se encuentran registrados mediante un patrón fonológico. Y estas están conectadas con el área de Broca a través de un fascículo arqueado, un haz de fibras nerviosas, y por lo tanto esta se puede registrar palabras que no conocemos y luego repetirlas. La ruta ventral o vía rápida del habla. Aquí tenemos algunas cortezas y áreas. La primera es la corteza auditiva. El primer paso que debe realizar es la corteza auditiva primaria. Siguiente es la área de Wernicke. Aquí es donde se encuentra la memoria semántica y la memoria auditiva. Luego el área de Broca, cortezas motoras primarias. Las áreas más principales aquí en el habla es el área de Wernicke, la memoria semántica y la memoria auditiva, y la área de Broca. La segunda ruta es la dorsal y la vía lenta. La primera es la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, la memoria semántica, memoria auditiva. Aquí también ingresa el giro angular, los fascículos arcados, el área de Broca, corteza motora primaria. Las áreas principales en la ruta dorsal vía lenta es la corteza auditiva primaria, el giro angular, el fascículo arqueado y el área de Broca. La lectura. La ruta ventral vía rápida, primerito va la corteza visual primaria, ya que todo lo que podemos observar en el mundo en sí o todo lo que nos rodea ingresa por la vista, por la corteza visual. Luego va el área de Wernicke, que es la memoria semántica y memoria visual. El área de Broca, corteza motora primaria. Las principales áreas es el área de Wernicke, que es la memoria semántica y la memoria visual, y el área de Broca. La ruta dorsal vía lenta.
la corteza visual primaria, el área de Wernicke, la memoria semántica y memoria visual. Ingresa a los fascículos arqueados, el área de Broca, corteza motora primaria. Las áreas principales es el área de Wernicke, que es de memoria semántica y de memoria visual. El fascículo arqueado y el área de Broca. La escritura. En la escritura, la ruta ventral léxica o directa va desde el almacenamiento léxico. Aquí es donde se envía la información al área de Exner, quien se encarga de estructurar los patrones motores para la escritura. El área de Exner ocupa también los 2/3 posteriores de la segunda circunvalación frontal y es una parte del campo sexto de Broman. Recibe la información que es continua de la mano, de los dedos y que sirve para el control de la escritura. El centro de Exner, sus funciones es la coordinación temporal de movimientos mano-digitales, la coordinación de mano y dedos, que se encuentra con la conexión del centro dinámico del área 4. Otra de las funciones es para poder escribir correctamente, permite girar ópticamente los movimientos de las manos mientras escribimos. Esto está relacionado junto al centro de Luria superior con los centros de la escritura. Es decir, que el área que mayor se resalta o son principales es el centro de Luria y el centro de Exner. En el desarrollo del lenguaje de un niño podemos encontrar el habla telegráfica. El habla telegráfica es una manera de elaborar o de referirse a oraciones, pero solamente utilizando 2 palabras. Esto puede surgir para unir frases o simplemente transmitir un mensaje de manera rápida. En el diario del niño se utiliza vocabularios más de un componente semántico. Además, se produce en la combinación de 2 palabras para expresar una oración. Es decir, que expresa oración incompleta tratando de morfosintaxizar y empieza a presentar en el lenguaje diario. Aquí es cuando el niño usa el habla en solamente 2 palabras para transmitir las necesidades o lo que él quiera decir. Por ejemplo, él dice yo comer. Entonces, esto es una habla telegráfica que solamente está uniendo 2 palabras, pero él trataría de decir yo quiero comer. Más juego. Querría decir yo quiero jugar más. Entonces, el habla telegráfica trata de emitir una oración, pero de manera simple. El habla prelingüística. En la etapa prelingüística, que va desde los 0 meses hasta los 12 meses, abarca que el niño empieza a divertirse con la emisión de sonidos, a descubrir las posibilidades de tratar de hablar. Aquí es donde solamente él menciona sonidos con la manera de comunicar sonido o ruido. También esta se puede comprender como una etapa que tiene lugar a importantes factores. Depende de la familia que ayude a reconocer los objetos. Desde que nace el bebé trata de comunicarse mediante el llanto. De este modo puede indicar que necesita algo o le hace falta algo. Entonces podemos observar aquí el desarrollo principal del niño. Ellos empiezan también a participar en el gorjejeo de sonidos, en tratar de hacer su garganta como agú y ciertos gritos que con los que se van descubriendo los niños van emitiendo.
También podemos decir que aquí es donde comienza a decir sus primeras vocales o sus primeras sílabas, como ta, pa. El niño quiere indicar decir una palabra, como por ejemplo ta, ma, mamá, pa, papá. Entonces aquí es donde el niño empieza a dar sus primeras sílabas. Y es muy importante que los padres traten de estimular esa habla para un buen desarrollo. La etapa lingüística. La etapa lingüística está conformada desde 1 año hasta los 6 años. Aquí aproximadamente empiezan a dar ya ideas integradas de un contenido. Ya pueden decir 50 o más palabras. Ya hay mucho más que un balbuceo simple, sino empiezan ya a decir ya todo una frase. Por ejemplo, ¿dónde está la pelota? O muéstrame los ojos. Entonces, aquí es una etapa que ya empiezan a desarrollar de una forma adecuada o bastante amplia, a adquirir el lenguaje ya de una mejor forma. Uno de los ejemplos es cuando el niño dice, ven y dame un autito. Quiere decir, ven y dame un objeto o algo que él necesite. Entonces él ya comienza a ordenar sus ideas, principalmente las simples y luego las complejas. También es capaz de seleccionar ya las acciones o las acciones que reemplazan cada objeto. También pueden ya decir, entre los 3, 4 años, ya pueden decir desde 500 a 1000 palabras. El 80% del enunciado ya son intangibles. Muchas veces incluso para los extraños ya son comprendidos. La complejidad de sus oraciones es semejante ya a la de los adultos. Aunque aún produzcan ciertos errores mediante la emisión de algunas palabras funcionales, el desarrollo fonológico ya está organizado dentro de una palabra y también determina ya el avance fonológico y vocabulario. El vocabulario puede ser pasivo, activo, como también concluyente. Para ello se debe incentivar al desarrollo o lectura de algún cuento, tratar de leer al niño para que él vaya adquiriendo nuevas palabras y almacenando en su almacén léxico. El orden de un aprendizaje en el niño va desde lo más mínimo. Por ejemplo, empiezan diciendo los sustantivos, luego los verbos, adjetivos, adverbios, conjunciones e interrogaciones. Aquí ya comienzan a hacer preguntas. Llega una etapa en la que el niño comienza a preguntar el porqué de las cosas. ¿Por qué se llama tal objeto así? ¿Por qué se utiliza de esa forma? Entonces aquí es una etapa donde el niño empieza a hacer muchas preguntas. Y esto es en base a las bases sociales, ya que las bases sociales están constituidas por el comportamiento de muchas influencias, ya sea de familia, ciclo escolar o en el mundo que le rodea al niño. El entorno social también influye mucho en el desarrollo del lenguaje, ya que el lenguaje fluye en los momentos de comunicación con los demás. También fluyen los padres, el lazo familiar que exista, el entorno en el cual se encuentran desarrollando para obtener un buen desarrollo fonológico, léxico y sintáctico. Las etapas del lenguaje aquí es donde ingresan. Entonces, la logografía es un reconocimiento de la lectura global. La
alfabética es la comprensión del alfabeto principalmente por fonemas y sílabas. La ortográfica es donde ya el niño puede reconocer patrones ortográficos. También captan un grupo bastante fuerte de letras, que pueden ser 7, 8 letras, ya empiezan a leer letras. Una lectura ya fluida comienza ya recorrido. Por eso es necesario incentivar esa lectura o ese aprendizaje, ya que desde los aproximadamente 8 o 7 años empiezan a tener una lectura fluida. Pero esto dependerá siempre de las bases sociales o el entorno en el cual se desarrolla el niño. El desarrollo fonológico, léxico, semántico y sintáctico. El desarrollo fonológico estudia el sistema de signos de la lengua en general y en cada lengua en particular, incluyendo las sílabas, la entonación, la acentuación o un nivel abstracto o mental. Una de ellas se basa en establecimiento de edades según vayan adquiriendo el lenguaje o los fonemas. Esto también se puede mencionar que los fonemas están en letras, en rotijos, en distintos contextos. El desarrollo fonológico tiene una función o tiene 3 funciones principales. El estudio del modo en el cual utilizamos el lenguaje para comprender las diferencias dialécticas, sociolectas o también para verificar cuál es la relación que existe en el habla entre una comunidad. Otra es el registro de las formas en las que nosotros hablamos. Estudia el modo en el que el idioma cambia debido al tiempo, dependiendo al uso que se impone. También se da al estudio del mecánico de producción de sonidos en general. Ayuda a personas con dificultades lingüísticas a requerir una forma mejor de hablar o terapias fonéticas. La comprensión de este modo de articulación fonológico de un mismo idioma o de distintos al momento de comunicar el habla que utilizamos. También el reconocimiento de voz, la inteligencia artificial. Aquí existen también trastornos fonológicos. Es cuando dificultan el poder identificar y discriminar diferentes sonidos del habla. Entonces, esto está denominada como un déficit en la percepción y procesamiento de caracteres. Es donde se puede procesar el lenguaje de una manera dificultosa o muchas veces no se puede pronunciar o producir sonidos en el habla. El desarrollo léxico. El desarrollo léxico está involucrado en un complejo proceso en el que se implica una adquisición de unos niveles de comprensión y producción del vocabulario. También en el dominio de las relaciones temáticas, ya sean taxonómicas y una adecuada pragmática y contextual. La función del desarrollo léxico es que el vocabulario de un idioma refleje en medio físico, ya sea social, de quienes hablan este idioma. También los intereses que ocupan en la comunidad, el lenguaje que está adaptada a esa comunidad en sí. El desarrollo del componente léxico del habla es la adquisición del vocabulario. El infante comprende los nombres de los objetos presentes y las palabras por medio del contexto.
comprenden palabras fuera del juego y fuera del contexto. Es decir, que ellos adquieren conocimiento mediante nombre de objetos. Por ejemplo, esa mesa tiene 4 patas. Entonces el niño ya comienza a adquirir conocimiento que una mesa contendrá 4 patas, pero no todas las mesas contendrán 4 patas, más aún siguen siendo una mesa. La adquisición de los aspectos semánticos del lenguaje. Emiten palabras en relación a personas u objetos que se manipulan o se mueven. Generalizan las palabras o cosas de hechos objetivos. Organizan semánticamente las palabras y las relaciones con las que se experimenta formar conceptos. Uno de los ejemplos es la vaca. La vaca produce leche. O también otro de los ejemplos es ese árbol da frutos. Entonces tratan de relacionar un objeto con algo que produzca eso. Entonces aquí es donde el niño ya comienza a comprender el desarrollo del objeto o para qué sirve el objeto. Por lo tanto, se llega a utilizar 2 vocabularios. Las palabras que son de clase cerrada. Estas palabras funcionan también denominadas como functores. Se componen de elementos sin contenido semántico pleno. Estas sirven para modificar el significado de las otras palabras y establecer una relación entre ellas. Por ejemplo, no es lo mismo decir ir a Valencia que decir ir desde Valencia. O estar en la caja que estar sobre la caja. Es decir, que ir a Valencia quiere decir que de este lugar se irá. Pero ir desde Valencia es desde Valencia ir al lugar, a otro lugar, es decir, trasladar de un lugar al otro. La palabra abierta. Las palabras de clase abierta o palabras de contenido poseen significado pleno y son diferentes al grupo mayoritario. Esta forma decenas de miles de vocablos. El desarrollo semántico. El desarrollo semántico está proporcionalmente destacada en la relación que vincula la acción en el transcurso de la categorización de las entidades. Esta fase es en el cual el contexto pragmático y el niño van adquiriendo el conocimiento proporcional, en el cual paulatinamente va discriminando distintas relaciones semánticas entre ciertas acciones, procesos e identificando entidades con un objetivo. Por ejemplo, en el campo semántico de un conjunto de frutas, el campo semántico sería las frutas, una imagen que se plantea y las palabras en sí. Por ejemplo, el campo semántico es las frutas, una imagen visual es la sandía y la palabra sandía. Esto sirve para que nuestra memoria semántica nos permita interpretar en poco tiempo y con pocas palabras el mundo en el que nosotros vivimos. También permite saber automáticamente, por ejemplo, que un león es mamífero, sin la necesidad que tengamos que repasar mentalmente todos los leones que hemos podido ver en nuestras vidas, o pensar en otro tipo de leones que exista, o hacer preguntas relacionadas al león, sino que un mamífero es un león. La conformación de categorías
de las actividades principales que se desempeñan en la memoria semántica es establecer a través de un aprendizaje realizado durante los primeros años de vida, cuando se desarrolla un almacenamiento en nuestra memoria y se va actualizando a medida que vamos adquiriendo nueva información. Por ejemplo, un niño genera la categoría de juguetes, va incorporando todos los juguetes que él haya aprendido que son. Las principales características de este desarrollo semántico es que la memoria es declarativa, es decir, que da acceso a ella de forma consciente. También se refiere a que incluye acciones entre palabras, conceptos, símbolos y hechos. Hace posible la adquisición y la retención de conocimientos generales. También la memoria es vital en el funcionamiento cognitivo de los seres humanos, ya que este conocimiento permite a que obtengamos información. Este almacén es de largo plazo, por lo que una vez adquirido este conocimiento podrá incluso mantenerse a lo largo de la vida. Y esto está desarrollada mediante etapas. La etapa prelingüística o preléxica va de 10 a 15 meses. Esta primera etapa da categorías de palabras e emisiones infantiles. La segunda etapa es la de símbolos. Los niños empiezan a experimentar un aumento, ya sea lento pero significativo, del vocabulario y su competencia para encontrar la referencia del objeto. Una imagen que se plantean en el cerebro. La etapa semántica, la de 19 a 30 meses. En esta edad el vocabulario del niño sitúan en torno a 50, 70 palabras. Alrededor de los 24 meses ya comienzan a observar las combinaciones de palabras, expresar una relación semántica en cada ocasión. A partir de los 30 meses, en cambio, ya comienzan en una gran variedad de categorías, usando la monotonía, ampliándose el número de combinaciones de las palabras. En el desarrollo semántico existen enfoques principales. El primer enfoque es la semántica operacional. Esta se define al significado mediante una máquina abstracta, es decir, tener una secuencia de cómputos sobre dicha máquina. La semántica denotacional. El significado viene dado por un objeto semántico que genera una función de una noción. La semántica axiomática, del significado de describir mediante una sentencia lógica sobre el efecto de la ejecución de algún programa. ¿Para qué se utilizan los principales usos del desarrollo semántico? La semántica operacional se implementa en el lenguaje. Va implementando con el pasar del tiempo y adquiriendo un buen desarrollo. La semántica de notación abstracta. Aquí es donde diseña el lenguaje. La semántica axiomática es donde ya se usa el lenguaje por completo, es decir, ya se puede hacer lecturas, leer algún tipo de libros infantiles.